Usted verá ahí que dice estudios a la carta de Tito. ¿Por qué uno tiene que meterse a estudiar la carta de Tito? Porque si estudiamos primero a Timoteo, en el mismo tiempo, por un problema muy similar a lo que Pablo le escribe a Timoteo, se lo escribe a Tito también. ¿Está bien? Las cosas eran muy similares, hay una concordancia muy grande entre lo que Pablo le escribe a Timoteo y lo que le escribe a Tito. Entonces, por esa razón, ver la carta a Tito. Mire, en el mapa, debajo del, si lo alcanzan a ver, debajo del título, esa es la isla de Creta. Ese lugar tan chiquito, escuche esto, 240 metros tiene de largo, así, por 10 kilómetros en la parte más finita y 50 kilómetros en la parte más ancha. Esa miniatura que usted ve ahí es la isla de Creta. En esa isla se armó una iglesia realmente muy fuerte en el tiempo de Pablo. ¿Está bien? Le invito a que tome nota de algunas cositas que están ahí para hacer más ágil la lectura del libro. Usted va a leer el libro tiene todo explicado capítulo a capítulo, pero para que no se le sea tan denso, tan pesado, anote algunas cuestiones que son apropiadas. El pasaje clave, después vamos a ver el texto clave, pero el pasaje clave, el pasaje clave de Tito está en el capítulo 1, versículo 1 al 16. Tito, capítulo 1, versículo 1 al 16. El punto crucial del libro está en ese capítulo. ¿Está bien? Todo lo que viene en el capítulo 2, que lo vamos a ver oportunamente, y lo que viene en el capítulo 3, podemos, sin desmerecer, llamarlo a título secundario. ¿Por qué? Porque el objetivo, y esto es bueno para poner, el objetivo de la carta por la cual Pablo le escribe a Tito está en el capítulo 1, versículos 1 al 16. Amén. Es el pasaje clave por lo que nosotros llamamos el contexto. Es el contexto de todo el libro porque Pablo le escribe lo que le escribe. Ahora, así como hay un capítulo clave, hay un versículo clave. El versículo clave de Tito es este. Tito, capítulo 1, versículos 7 y 8. Lo que tiene ahí es la versión que usted puede tener, la Reina Valera, versión 60. El texto dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. ¿Está bien? Entonces, recuerde esto, el capítulo 1 del libro de Tito reúne el porqué o el contexto de por qué Pablo le escribe a Tito. Y en el capítulo 1, estos dos versículos, el 7 y el 8, los llamamos versículos claves, porque son los que definen, en definitiva, el motivo por el cual Pablo le escribe a Tito. ¿Está bien? Ahora, tenemos título, tenemos el texto central, tenemos la verdad central. La verdad central de por qué Pablo le escribe a Tito es esta. La carta de Pablo a Tito nos recuerda que la iglesia necesita personas calificadas para guiarla en medio de las circunstancias en las cuales debe cumplir su misión. Si usted puede, esto anóteselo en el libro o en algún lado, es la verdad central del libro de Tito. La carta de Pablo a Tito nos recuerda que la iglesia necesita gente calificada para guiarla en medio de las circunstancias en las cuales debe cumplir su misión. El que no entra en esta categorización no puede candidatearse para el ministerio. Dice Pablo en términos volcados a los nuestros, ¿no? Uno tiene que calificar por sobre todas las cosas. Ninguno que no califique puede apostar a estar en una posición de conducción o de servicio. ¿Está bien? Verdad central. ¿Anotaron eso? ¿Estamos viendo hasta ahí? La carta de Pablo a Tito nos recuerda que la iglesia necesita personas calificadas para guiarla en medio de las circunstancias en las cuales debe cumplir su misión. Gente con una calificación. Esto habla de gente preparada, gente adiestrada, gente con entrenamiento, gente con un nivel de carácter
bien en el lugar donde debe estar, con la capacidad no solamente espiritual, sino temperamental como para cumplir con su lugar. Uno reúne un montón de cosas al lado de esta verdad central. El que aspira a posición de ministerio tiene que poder responder en el nivel de lo que pretende, dice Pablo, ¿está bien? Si uno quiere ministerio está bárbaro, pero al nivel de cómo tiene que responder, tiene que estar. Si no, que no aspire a algo que no le va a dar el cuero para llegar a ese punto. ¿Verdad central? Seguimos. En estas epístolas, y recuerdo a Timoteo también, en las epístolas estas, hay temas que son en común. Por ejemplo, tema en común, número 1, características de los líderes de la iglesia. Parece ser que los problemas que Timoteo tenía en Éfeso son los mismos problemas que Tito tenía en Creta, parece, o por lo menos similares. Número 1, temas en común, características de los líderes de la iglesia. Segundo lugar, la importancia de establecer sana doctrina. ¿Qué hacía falta en esa isla? Establecer sana doctrina, porque la cuestión se había torcido un poco. Entonces uno dice, temas en común, características de los líderes, número 1, número 2, la importancia de la sana doctrina, y número 3, advertencias contra los falsos maestros. Por este motivo, cuando comenzamos nuestra ponencia sobre Tito, les dije que el capítulo 1 reúne el tema central, o la verdad central. Lo que viene después, sin desmerecerlo, vamos a llamarlo temas secundarios, como por ejemplo las advertencias contra los falsos maestros y corregir para poner en su lugar la sana doctrina, porque en realidad el punto crucial está acá. Está bien, en el consejo de Pablo a Tito. Tanto en una epístola como en la otra pasan las mismas cosas. Ahí tienen la imagen de lo que es la isla de Creta. En este lugar cumplía su ministerio este hombre. A Tito lo mandan acá. En este lugar había una iglesia cristiana formada, fuerte. Para escuchar algunos detalles, por ejemplo. En el hebreo, si lo quieren notar a modo informativo, en el hebreo la palabra Creta es Kaftor, mientras que en el griego la palabra es Crete, con K de kilo. ¿Está bien? Crete en griego, Kaftor en hebreo. ¿Por qué llama la atención algunas de estas cosas? Miren, 240 kilómetros de largo. En el lugar más finito de la isla, 10 kilómetros de ancho entre mar y mar, entre costa y costa. Y en el lugar más ancho, 56 kilómetros. ¿Qué unos 56 kilómetros los hace acá dentro de Buenos Aires? Si vas de una punta, te vas de mi casa, Padua, a Escobar, tenés 65 kilómetros. Ya está. El recorrido de ancho de la isla. En ese lugar estaba ministrando Tito. Sus habitantes, y ahí es donde uno empieza a descubrir algunas cosas que son interesantes, sus habitantes, posibles ascendientes de los filisteos. ¿Se acuerdan que hablando de los filisteos, cuando hablamos de los enemigos de la autoridad, por lo menos los que estuvieron en mi clínica, por lo menos? Hablamos de los enemigos de la autoridad, hablamos de los pueblos que atentaban contra Israel, y el que más dolor de trabajo le trajo, que más dolor de cabeza le generó, fueron ellos. Bueno, aparentemente los habitantes de ahí ascendientes de los filisteos. Era una de las calles contra cuyas infidelidades amonestaba el proverbio griego, a saber, por ejemplo, Capadocia, Quiliquia y Crete. Mire, yo no le voy a pedir ni le voy a hacer un relato histórico de esto, pero lo que uno rescata de acá es que una de las ciudades más infieles en el tiempo bíblico era Creta. Entonces, quizás cuando Tito va a ese lugar, o cuando Pablo pasó hacia Roma por Creta y estableció, o por lo menos tomó contacto con la iglesia en ese lugar, se encontró con un pueblo bastante difícil, complicado. Pablo confirma los atributos negativos de los cretenses cuando se dirige a ellos hablando de siempre mentirosos, brutos y glotones, citando al poeta cretense Epiménides. Esto donde está Tito 1:12. Fíjense ustedes cómo Pablo, si quieren chequearlo en la Biblia, no hay problema, Tito 1:12. Fíjense cómo Pablo se dirige a la hora de hablar con respecto a ellos. ¿Está bien? Los trata de mentirosos, brutos y glotones. Algunos cretenses se hallaban entre la muchedumbre pentecostal, al
Hechos 2:11, dice que entre la muchedumbre, luego del descenso del Espíritu Santo, algunos de los que escucharon la palabra, algunos que estaban ahí, eran de Creta. Quiere decir que desconocedores no eran. ¿Se entiende esto, verdad? Si usted quiere poner, póngalo. Pablo confirma los atributos negativos que tenían los cretenses. Dice así el texto ese, Tito 1:12, ¿está bien? No debe errar el texto, no suele errar a veces en los textos, Fíjese cómo Pablo se refiere a los habitantes de Creta, ¿está bien? Seguimos. Miren. Creta es más conocida por el viaje de Pablo a Roma. Uno dice, ¿y estos de Creta de dónde salieron? Porque en realidad no es una isla tan llamativa, tampoco es una nación tan multitudinaria, mucha gente lo puede meter ahí adentro. Sin embargo, cobra notoriedad Creta cuando Pablo tiene que ir a Roma en el viaje final, Hechos capítulo 27. Este es un detalle interesante para poner también. Creta es conocida por el viaje de Pablo a Roma. La nave se dirigió primero a Salmón y permaneció en buenos puertos. Después zarparon y dice que el viento lo llevó para el lado de Malta. Se supone que Pablo visitó a Creta anteriormente y estableció iglesias en ese lugar, confirmando a Tito como superintendente o lo que nosotros llamamos un supervisor. ¿Está bien? Este es el entorno donde Tito fue a trabajar. Ahí tienen, Tito capítulo 1, versículo 5. ¿Vamos bien con esto? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Verdad? Ok. Seguimos. Fondo histórico. Ponga como título ahí. Fondo histórico. Hay propósitos con los cuales Pablo le escribe a Tito. Y uno tiene que detenerse, más que en todo el explayarse del contenido, detenerse en los propósitos por el cual Pablo le escribe esta epístola. Entonces usted puede poner fondo histórico, propósitos básicos de la epístola a Tito. Mire, el primer propósito es instruirlo sobre cómo organizar mejor la iglesia local. Primer propósito. Número 1, propósito básico de la epístola. Número 1, instruirlo sobre cómo organizar mejor la iglesia local. Primer propósito. Si vamos por lo menos a enumerarlo, ¿no? Primer propósito. Ahora, el segundo, animarlo a defender a la iglesia de los falsos maestros. Falsos maestros hubo desde aquella época y todavía lo saben. Por eso usted se va a dar cuenta que cada texto corrobora lo que le informo con su texto bíblico para que usted lo chequee. ¿Está bien? Número 2, animarlo a defender a la iglesia de los falsos maestros. Propósitos. El primero fue instruirlo sobre cómo manejar la iglesia local. El segundo, animarlo a defender a la iglesia de los falsos maestros. Propósito número 2. ¿Está bien? Ahora, escuchen. Tito. Uno dice, está bien, estamos hablando de Tito, nos metemos en la historia de Tito, sabemos porque Pablo le enseñó a Tito, sabemos que Tito va muy pegado a Timoteo, está todo bien eso, pero uno dice, ¿de dónde sale Tito? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Timoteo? ¿De dónde salió Timoteo? Timoteo, con el segundo viaje misionero de Pablo, dice que pasa por donde estaba él con su madre y con su abuela, ahí le conoce, cuando vuelve lo convoca para el ministerio y se suma a su viaje apostólico. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde sale Timoteo? De ahí salió Timoteo. ¿De dónde sale Tito? Escuchen. Número 1, acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. Entonces si uno dice, ¿de dónde sale Tito? Bueno, Tito salió con Pablo en su segundo viaje misionero. ¿Está bien? Información interesante. Esto está, ahí no está el texto, pero puede ponerlo. Es Hechos capítulo 16 en adelante. Ahí arranca el segundo viaje misionero o apostólico del apóstol Pablo. ¿Está bien? En ese segundo viaje fue Tito. Segundo lugar, Tito era gentil. Según información que se extrae del libro de los Hechos y de algunos comentarios que hay bíblicos, Tito era gentil, con un carácter cristiano firme y capaz de tomar sus propias decisiones. Si yo tuviera que agregarle algo a esto, le pondría ahí: necesario para un buen liderazgo en la iglesia local.
Si quizás Tito no hubiera tenido en su carácter temperamental este requisito, yo no sé si hubiera podido pastorear la iglesia de Creta con los problemas que había en Creta. ¿Me entiende lo que le digo? A veces para ciertas acciones dentro de la iglesia local, para ciertos movimientos dentro de lo que es la congregación, uno necesita una persona con un carácter cristiano firme, capaz de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si quiere agregar, agregue. Pablo lo manda a Tito a Creta para que ejecute decisiones. Ejemplo, si quieren poner un ejemplo, ponga ahí Tito capítulo 3, 10 y 11, por ejemplo, ponga ahí, a modo de ejemplo, ¿no? Pablo le dice a Tito, no nos vamos a adelantar porque ya lo vamos a ver, pero Pablo le dice a Tito en ese capítulo, por ejemplo, al que causa divisiones después de una y otra amonestación, expúlsalo, porque el tal se ha pervertido y peca. Entonces, para tomar una decisión así, ministerialmente hablando, te imaginas que uno tiene que tener un carácter cristiano firme y poder tomar decisiones a la hora de tomarlas. ¿Está bien? ¿Ok? Número 1, acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. Número 2, gentil. Número 3, el hecho de que él era gentil le hace apto para ministrar a los gentiles. El hecho de que él era gentil, que lo vuelvo a reiterar otra vez, el hecho de que Tito era gentil, lo hace apto para ministrar a los gentiles. Por ejemplo, un judío, para que un judío pudiera escuchar, le tenía que mandar un judío. Por eso Pablo dice, judío con los judíos y gentil con los gentiles. Ahora, para predicar y para tener ascendencia o respeto, por lo menos, sobre los gentiles, Tito era gentil. Y aparte de ser gentil, apto para ministrar a los gentiles. ¿Está bien? Número 4. Pablo le envía como consejero al surgir problemas en las iglesias de ¿dónde? De Corinto, de Creta y de Dalmacia. Si usted lo quiere corroborar, ahí tiene los textos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 6, 12, 18, y aquí dice Romanos, capítulo 15, versículo 19. Cuarto lugar, ¿está bien? Pablo lo envía como consejero, ¿por qué? Porque surgieron problemas en esas iglesias. Ahora, escuchen, ¿esas iglesias qué eran? Eran iglesias gentiles. Tito, ¿qué era? Gentil y de carácter firme, capaz de tomar decisiones. Por lo tanto, su posición lo habilitaba para ser enviado acá. Entonces Pablo le toma de Corinto a Tito y lo manda a Creta. Por eso va la carta. Y le dice, te envío, este es el escenario. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Vamos siguiendo. ¿Está anotando esto o no está anotando esto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, rapidito. Escuchen, miren, el énfasis del libro, título, énfasis del libro. Miren cómo Pablo le habla a Tito. Uno tiene que detenerse a veces en el texto bíblico y fijarse cómo Pablo le habla a los suyos. Hijitos amados, le decía por ejemplo a los efesios, a los corintios también le dijo, hijitos amados. No sé si era por cansado o qué, pero le digo hijitos amados. ¿Está bien? A Timoteo también. Y a Tito le dice Pablo, a Tito verdadero hijo según la fe. Entonces, un buen énfasis, uno puede ponerlo, el énfasis del libro se ve en la relación que había entre Pablo y Tito y cómo Pablo como apóstol consideraba a Tito su hijo amado. ¿Está bien? Capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Pablo lo saluda con un saludo cariñoso, un hijo de la fe, compañero en el ministerio. Fíjense que no lo trata como cualquier cosa, le da un saludo fraternal. Después te lo puede ver, versículos 1, 2, 3, 4. Cuando se hable, cómo se lo presenta. ¿Está bien? Vos fíjate que si querés poner un detalle interesante ahí, que no sé si lo puse yo por algún lado, pero pónganlo. Fíjense lo corto del libro y lo extenso de la presentación que Pablo hace. Un detalle para que uno observe, ¿no? Es un detalle.
presentación que Pablo hace de Tito. Entonces, evidentemente, uno dice, Pablo a Tito lo tenía como verdadero hijo según la fe, pero aparte lo tenía en alta estima, y además de tenerlo en alta estima, era un hombre recomendable por la forma en que Pablo habla de él. ¿Se entiende eso, verdad? Es una reflexión que uno dice, un libro tan corto para una presentación tan grande. O sea, evidentemente, eso hablaba muy bien de Tito. ¿Ok? Saludo cariñoso. Pablo está prisionero en Roma. ¿Está bien? En el tiempo de la Escritura, Pablo prisionero en Roma. Tito está en Creta, donde Pablo lo había dejado para que ayudara a la iglesia local. Y ahí es donde uno saca una enseñanza. Ahí no había el ministerio que duraba 30 años, por ejemplo, en un lugar. Pasaban por tiempos difíciles de confusión, había presiones externas. Entonces, Pablo, ¿qué hizo? Manda a un lugar pendiente a Creta. Así como en su momento Timoteo lo mandó a Corinto y luego lo manda a Éfeso, porque la iglesia lo requería. ¿Está bien? Pablo lo agarra a Tito, lo saca de Corinto y lo manda a Creta, para que soportara, ayudara o direccionara lo que era la iglesia local. ¿Está bien? Un detalle, escuche esto, un detalle que es interesante. Mucho movimiento había siempre entre las iglesias locales en aquel tiempo. ¿Está bien? Quiero que me preste atención a lo que voy a decir. Mucho movimiento había. No tenían ellos el concepto localista que tenemos nosotros hoy. Somos miembros de tal congregación, dice uno, ¿no? Por ejemplo, ellos no eran tan localistas. Para ellos la congregación en Corinto, la congregación en Éfeso y la congregación en Creta eran parte de la familia de la fe y eran parte de su congregación. Entonces, lo que le pasaba a los hermanos en Éfeso lo sentían los de Corinto, y por lo tanto el trabajo apostólico velaba no solamente por uno, sino que velaba por todos. ¿Se entiende lo que les digo, no? Entonces, fíjense cómo uno hoy se ha vuelto demasiado localista, aún hasta en el trabajo que uno tiene que hacer. Yo he hablado con Mirta, por ejemplo, de una hermana que la tenemos en Flores, y yo no puedo mandarla a Garín a una de mis iglesias porque es mía la congregación, o a La Matanza, que me queda en otra punta, tiene 4 horas de viaje. ¿Qué dije? Tenemos gente en San Martín, muévanse, vayan para allí, y ya estamos pasando un teléfono para que la hermana venga. Está bien, es su trabajo de reino. Entonces ahí se pone en práctica la cosa. Y yo no era tan localista como éramos nosotros, o como somos a veces nosotros. ¿Está bien? Tenía conceptos cristianos en serio. Miren, el énfasis. Primer énfasis, cómo Pablo se dirige a Tito y cómo le trata. Segundo énfasis, escuchen, para que usted anote esto. Requisitos para los ancianos y los obispos. Tiene un contenido muy parecido a lo que Pablo le dijo a Timoteo. Tiene un contenido muy parecido, con la diferencia que el contenido es más escueto en este caso. Pablo, por ejemplo, capítulo 1 del 5 al 9, él presenta aquí el propósito principal de la epístola. Se lo dije al principio. El capítulo 1 del libro de Tito maneja el motivo por el cual Pablo le escribe. Todo lo que viene después ocupa un lugar secundario, entre comillas, pero un lugar secundario. La clave de la epístola está en este pasaje. El propósito principal de la epístola está ahí. Capítulo 1, 5 al 9. Pablo hace énfasis en especificar cómo debe ser el carácter de un obrero. Y acá estamos hablando más allá no solamente de pastores o evangelistas o profetas o ministros. Acá hablamos de obreros, gente que está involucrada en el trabajo de la iglesia local. ¿Está bien? En los requisitos, ellos debían, por ejemplo, miren, si lo vamos a enumerar, número 1, tener la capacidad de proclamar el mensaje de Jesús. ¿Está bien? Si quieren notar esto, póngalo, no hay problema. Los obreros tienen que reunir estas condiciones. Su carácter tiene que respaldar esto. Número 1, tener la capacidad de proclamar el mensaje de Jesucristo. Número 1. Número 2, tener la aptitud para enseñar a los creyentes. Si después de unos años que usted estudió conmigo y estudiamos y aprendió usted y aprendí yo y nos capacitamos, usted no tiene la condición para enseñar a otros, invertimos mal de tiempo. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Tito, estos tienen que tener la aptitud.
con P, no con C, con P. Actitud tiene que ver con ser aptos. ¿Está bien? Acuérdese lo que Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta: te ruego que te presentes como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Está bien? Gente apta. Entonces, para lograr la aptitud, si usted quiere anotarlo esto, anótelo, yo te voy a agregar algo ahí. Para lograr la aptitud se requiere compromiso, esfuerzo, estudio, mucho trabajo para ser aptos. ¿Amén? ¿Está bien? Número 3. ¿Qué tienen que tener los obreros? Los obreros tienen que poder corregir o ejercer disciplina. Si uno está torcido, hay que interesarlo, porque lo que torcido mal arranca, mal termina. Dice un refrán muy nuestro, no es bíblico, muy nuestro, pero muy certero: lo que mal arranca, mal termina, ¿o no? Por lo tanto, no solamente tiene que tener la capacidad de predicar el Evangelio, no solamente la aptitud para enseñar a los cristianos, sino que aparte tiene que poder corregir y ejercer disciplina para que las cosas de Dios estén en su correcto lugar. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, verdad? Ok, ahora escuchen. Vimos el énfasis que Pablo hace sobre Tito al principio. La segunda parte, el énfasis sobre lo que es el pasaje central del libro de Tito. Ahora vamos al tercer énfasis. Ponga ahí si quiere, tercer énfasis. Hay un fuerte llegar contra los falsos maestros. ¿Qué se puede hacer cuando uno se encuentra frente a un falso maestro? Capítulo 1, versículo 10 al 16. Lo que yo les decía recién, este es un tema secundario para la epístola, no por eso menos importante, pero secundario para esta epístola. ¿Está bien? Entonces, era uno de los temas que preocupaba al apóstol Pablo. ¿Está bien? El consejo de Pablo, muy directo, muy puntual, es este. Pablo aconseja que se les tape la boca. En otras palabras, que se cierre la boca, porque boca cerrada no entran moscas. ¿Está bien? La mejor forma para que un falso maestro, o falso pastor, o falso apóstol, o falso profeta, o lo que sea, no insemine de maldad hacia afuera, es que su boca se cierre. Y punto. Y es lo que Pablo le dice a Tito. Con respecto a Tito, este es mi énfasis. Con respecto a los ancianos, este es mi énfasis. Con respecto a los falsos maestros, que se les cierre la boca. ¿Está bien? Miren, de ninguna manera se le debe dar participación en las reuniones de la congregación para propagar sus vanidades y sus engaños. ¿Quiere escucharlo de vuelta? ¿Lo lee conmigo? De ninguna manera se le debe dar participación en las reuniones de la congregación, porque si no, uno le está dando lugar ¿para qué? Para que propague sus vanidades y sus engaños. No le da lugar y no propaga nada. Simple. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? ¿Estamos bien? ¿Me va siguiendo? Mire que es muy puntual lo que Pablo le enseña. Título: bosquejo de estudio. Él arranca diciendo, primera parte, Tito 1 al 4, lo trata a Tito como verdadero hijo según la fe. Segundo lugar, requisitos para los ancianos. Tito 1, capítulo 1, versículos 5 al 9. Tercera parte, ¿qué hago con los falsos maestros? Tito capítulo 1, versículo 10 hasta el 16. ¿Está bien? Estas tres partes las llevamos vistas. Esta, cómo Pablo se dirige a Tito. ¿Se acuerdan? Que lo vimos hace un minuto. Una carta muy cortita con un preámbulo recontra grande en la consideración de Pablo hacia su hijo. Segundo lugar, los requisitos para los ancianos, que dentro de un rato lo vamos a ver uno por uno. Los requisitos para los ancianos. Tito 1, 5 al 9. Tercer lugar, ¿qué hago contra los falsos maestros? Tito 1, 10 al 16. Resumimos esto: no se le da lugar, no se los deja hablar y resuelto el problema.
dijo Pablo. ¿Está bien? Mirá qué práctico que era. Es más práctico que nosotros para algunas cosas. ¿Está bien? Escuchen, vamos a desmenuzar esto por parte. Quiero que lo vean. Vamos de nuevo. Miren, cuando Pablo se dirige a Tito, él dice, verdadero hijo según la fe. Miren lo que dice el versículo. ¿Cómo él lo presenta? Pues fíjate cómo lo presenta. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Fíjate que hasta acá, hasta ese texto, palabra Salvador, hasta ahí, es todo preámbulo. ¿Viste? ¿Querés verlo de vuelta? Fíjate que es todo preámbulo. Mirá la presentación. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y sigue diciendo, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Salvador. ¿Largo o no? Y después dice, a Tito, escuchad, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está, presentación hecha. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué vuelvo ahí? Porque es interesante ver algo que se llama las credenciales del remitente. Vos me dirás, ¿por qué Pablo hizo semejante presentación? Hacía falta. Y uno se pone a mirar por qué hacía falta. Escuchen, título, ponga ahí. Credenciales del remitente. Pablo se refiere a sí mismo, número uno, como siervo. La palabra siervo viene de doulos, en el griego, que es esclavo. Siervo. Se le llamaba siervo. Esclavo, la palabra es doulos. Siervo. ¿Está bien? Él se presenta y dice, soy siervo de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me entienden? Lo segundo que dice, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol viene de apóstolos. Hoy que hay tanto movimiento apostólico dando vuelta por ahí. Apóstol viene de apóstolos, en el griego, que significa enviado. Otro derivado es plantador, si lo quiere agregar. Otro derivado es plantador, apóstolos. Apóstol de Jesucristo, dice Pablo, apóstol, un enviado. Siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. ¿Está bien? Por aquel famoso encuentro que tuvo con Jesús, Hechos capítulo 9. ¿Está bien? Siervo, duros, esclavo de Dios, apóstol, enviado. ¿Está bien? Después menciona en la presentación, fe de los escogidos de Dios. Dentro de sus credenciales, su presentación, él presenta sus credenciales y habla de la fe de los escogidos. No se presenta como el dueño de algo puntual, fe de los escogidos. Y ahí es donde uno recuerda, por ejemplo, para ubicarse un poquito con respecto a lo que él dice de la fe de los escogidos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8 versículo 29. Amén. ¿Pusieron ahí? Romanos 8 29. Lo tercero que él dice, avanzamos, escuchen. Lo tercero que él dice, habla del conocimiento de la verdad. Él menciona en su presentación el conocimiento de la verdad. ¿Por qué menciona esto? Primera de Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto
tiene conocimiento, y ahí es donde uno tiene que anotar esto, conocimiento de la verdad, escuche, conocimiento que me conduce a la piedad. Uno no puede hacer ejercicio de la piedad si esto no lo conoce. Yo te digo, aplica la piedad. ¿Cómo vas a aplicar algo que uno no conoce? Entonces Pablo les dice, el conocimiento de qué, de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el conocimiento de esto, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El conocimiento de esto me lleva a la piedad. Eso está en el contenido del Tito. Agregue Santiago capítulo 2, ahí no sale nada. Santiago capítulo 2, versículo 18. Este texto que usted lee acá, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 2, verso 18. ¿Está bien? Para el que anota, vos fíjate la presentación que él hace. Después dice, habla de la predicación. ¿Por qué habla de la predicación? En cuarto lugar, la predicación necesaria del cristiano. ¿Qué contenido tiene que tener tu predicación? Nuestra predicación no tiene para contarle lo que Dios quiere hacer en la vida de otro, no tiene que ser tan extensa tampoco. Pero una predicación para contarle lo que Dios ha hecho conmigo, la esperanza de la vida eterna, una esperanza que es y ha sido desde siempre parte del plan perfecto para nosotros. Y no viene de la caída de Adán para acá, viene del tiempo de la creación de Adán y de Eva. De ese tiempo viene el plan perfecto. Cuando Adán cae, lo que el Señor hizo, lo que Dios hizo fue restaurar su plan original. ¿Está bien? Predicación necesaria, la esperanza de vida eterna, esperanza que ese ha sido desde el principio, teniendo en cuenta esto, el tiempo de Dios es perfecto. Amén. El tiempo de Dios es perfecto. El otro día prediqué en Córdoba sobre el kairos de Dios, el momento preciso, de la forma precisa, en el lugar preciso de Dios. Activa la cosa. ¿Está bien? Tiempo. Ahora, escuchen. El tiempo de Dios es perfecto, ¿por qué? Porque el conocimiento, como vimos en la placa anterior, me lleva a recordar que Dios es mi Salvador. Una predicación sin que Jesús esté como mi Salvador no tiene esencia. No hay esencia. ¿Estamos de acuerdo? No hay esencia, por más que le busqué lo que le busques. Ahora, todo eso que dijo Pablo, para arrancar el libro, tiene un destinatario. Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Está bien? Es donde dice, bueno, rememonemos un poquito a Tito. Miren, anoten, Gálatas capítulo 2, versículo 1. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Y segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 16. Usted se encuentra ahí con dos textos donde se menciona a Tito, como Pablo le dice, verdadero hijo en la común fe. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo, Tito cae también en la lista. ¿A ver? Gálatas 2:1. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. De ahí que cuando Pablo escribe la carta a Tito y lo manda a Creta, ¿dónde estaba Tito? Trabajando y sirviendo. A ver, ¿dónde estaba? En Gálatas. Con los corintios. Gracias a Dios de que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. ¿Dónde estaba Tito? Predicando en Corinto. Entonces de Corinto lo llama, Timoteo va para Éfeso, Tito va para Creta. ¿Está bien? ¿Me está siguiendo con esto, verdad? Fíjense, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Anote esto ahí porque en el libro otro no está. Otro pasaje bíblico que le menciono, el 2 Corintios 2:13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, arranqué para Macedonia.
¿Quieren más? Segunda de Corintios 8:23. Pongan el texto ahí. Segunda de Corintios 8:23. En cuanto a Tito, compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo, quiero que preste atención a un texto. Mírenme acá un cachito, por favor. Fíjate, en este texto dice: en cuanto a Tito, compañero, colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, fíjese esto, mensajeros de las iglesias. Idioma plural. Quiere decir que cada uno de estos no era localista, como a veces somos nosotros. Su concepto de iglesia iba más allá del edificio local. ¿Está bien? Y se sentían parte, tanto de la iglesia de Corinto, como de la iglesia de Éfeso, como de la iglesia de Galacia, como de la iglesia que estaba en Creta. Eran parte del mismo cuerpo y de una misma familia. Por eso cuando Pablo habla, dice: en cuanto a nuestros hermanos, mensajeros, plural, de las iglesias. ¿Ok? ¿Me está siguiendo? ¿Se entendió eso, verdad? Me dice: ¿y usted de dónde? Y yo soy de la iglesia fulana de tal. ¿Y yo de dónde soy? Yo soy de la iglesia Mengana. ¿Está bien? Cuando en aquel tiempo la iglesia era una. Era una. Cuando se hablaba de la iglesia, se hablaba del cuerpo. Ya vamos a meternos, me parece, hablar del tema de la iglesia un poquito. Se hablaba del cuerpo concéntrico que era formado por la gente, no por lugares, por la gente. ¿Está bien? ¿Me entiende lo que le digo, verdad? Ok. Seguimos. Mirá, otros pasajes. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 18, dice: rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Segunda de Corintios 12, 18. ¿Está bien? Vos fijate allí en ese texto la unidad de criterio funcional que había entre Pablo y Tito. ¿Qué había ahí? Unidad de criterio. ¿Te acordás lo que dice Amós? Andarán todos juntos. Si no estuvieran de acuerdo, no pueden. No se puede. ¿Está bien? Por lo tanto, refrendado el hecho de que estos compartían un mismo espíritu y un mismo movimiento. Sigamos. Vamos a dejar esto para un cachito. ¿A qué hora es? Hacemos una pausa, son las 8. ¿Está bien? Tómese 10 minutos y volvemos a la segunda parte.